Buenas, hoy vamos a hablar de choque en pediatría y vasopresores inotrópicos. Primero vamos a definir qué es choque. Entonces, como vemos en la gráfica, choque es que un paciente tiene una alta demanda de oxígeno, pero el aporte que estamos dándole, el organismo le está dando, es inadecuado. Entonces se genera un imbalance entre la demanda y el aporte de oxígeno, lo que genera una isquemia, una hipoxia y una muerte celular. En esta gráfica vamos a ver el concepto de la entrega de oxígeno crítica. Entonces, normalmente la entrega de oxígeno es 3 veces más que las necesidades del consumo que tiene un paciente. De ahí que la extracción de oxígeno es de un 25% y la saturación venosa de oxígeno que medimos en los gases venosos centrales en la aurícula derecha va a ser del 75%. Pero si esta entrega de oxígeno se ve limitada por los diferentes tipos de choque, va a entrar el organismo en lo que se llama el DO2 crítico. ¿Qué significa esto? Que ya no hay una independencia entre la entrega y el consumo, sino que la entrega se va a hacer dependiente del consumo. Entonces, ¿qué pasa? Allí hay unos mecanismos compensatorios que es aumentar la extracción de oxígeno para tratar de compensar esa disminución en el aporte. Hasta cierto punto, cuando ya la extracción de oxígeno ya es más del 70% y vemos que la saturación venosa de oxígeno la podemos medir hasta menos de un 30%, a medida que la entrega de oxígeno disminuye, el consumo de oxígeno también disminuye, generando un metabolismo anaeróbico y se vuelve dependiente la entrega del consumo. Aquí, si nos imagináramos una línea, como voy en el cursor, a partir de aquí, esa línea es el lactato. La producción del lactato en este metabolismo anaeróbico iría incrementándose. Aquí vemos pues los diferentes tipos de choque, el choque cardiogénico, obstructivo, hipovolémico y distributivo. Vemos cómo el choque pues depende del gasto cardíaco, y el gasto cardíaco que es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, y también depende de las resistencias periféricas. Entonces, miremos cómo en el choque cardiogénico se ve afectada la frecuencia cardíaca. Puede ser o muy alta o muy baja. Al verse afectada la frecuencia cardíaca, se va a alterar el gasto cardíaco y me va a generar choque. En el choque obstructivo hay un fallo en el llenado cardíaco. Este choque obstructivo puede ser por un neumotórax, por un taponamiento cardíaco, y se ve comprometido el volumen sistólico que compromete el gasto cardíaco y va a generar el choque. En el choque hipovolémico hay un compromiso en el volumen sanguíneo que es insuficiente, puede ser por diarrea, por vómito, por alguna hemorragia, se ve afectado el volumen sistólico y de allí el gasto cardíaco y se genera el choque. Y en el choque distributivo hay una vasodilatación inadecuada, que puede ser por un choque anafiláctico o por una sepsis, y ahí se ven comprometidas las resistencias periféricas, pues generando el choque. Esa es como la macrocirculación. También se afecta la microcirculación porque hay una lesión endotelial. Se generan una serie de sustancias inflamatorias como las proteasas, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, y esto va a generar un aumento de la permeabilidad, produciendo extravasación del volumen intravascular, y además se produce una hipercoagulabilidad, una hipofibrinolisis que genera microtrombos, una vasodilatación por generación también de óxido nítrico, y finalmente es una alteración de la permeabilidad y del tono vascular y microtrombosis. Esto también se ve en el choque. ¿Y qué pasa? Entonces, miremos que los capilares son muy importantes porque son los que llevan el oxígeno a la célula. Un capilar normal con una presión de oxígeno de 95 milímetros de mercurio va a generar dentro de las células un consumo de 23 milímetros de mercurio. De allí, la presión de oxígeno sale de 40 milímetros de mercurio. Pero si hay unas obstrucciones, ya sea de la macrocirculación o de la microcirculación, como hemos mencionado antes, esta cantidad de oxígeno no llega a la célula, de tal manera que se genera un metabolismo anaerobio. Entonces recordemos
que la glucólisis genera ácido pirúvico y que este ácido pirúvico, para poder entrar al ciclo de Krebs, necesita oxígeno. El ciclo de Krebs es el que genera los electrones e hidrogeniones que van a ir a la cadena respiratoria para generar el ATP con que la célula va a vivir. Si no hay oxígeno, porque sucede que en este extremo capilar por la macro microcirculación no llega, pues se va a ir al metabolismo anaeróbico generando ácido láctico y destruyendo la célula porque se va a morir al no tener ATP. De allí que el lactato es un biomarcador que es diagnóstico y es pronóstico. Entonces, normalmente es hasta 2. Si vemos un lactato sérico en los gases mayor de 2, es porque probablemente si es la causa anaeróbica hay algún tipo de déficit en el aporte de oxígeno del paciente. Puede ser un indicador de mortalidad y su depuración en 6 horas ha indicado que es menor mortalidad. Podemos desarrollar esta fórmula: lactato inicial menos lactato a la hora que vamos a medir por 100 sobre el lactato inicial, y si vemos que eso va disminuyendo, es un índice que el paciente probablemente vaya a vivir. Por el contrario, si va aumentando a 8, 10, a 15, muy probablemente ya esa célula está toda en anaerobiosis generando lactato y va el paciente a fallecer. El lactato también se puede incrementar de manera aeróbica cuando hay un déficit en los órganos que lo metabolizan, como puede ser el hígado o el riñón. En cuanto a cómo se comporta la precarga, la poscarga, la contractibilidad del gasto cardíaco, entonces vemos que en el choque hipovolémico hay una disminución de la precarga, hay un aumento de la poscarga, una contractibilidad normal y una disminución del gasto cardíaco. En el cardiogénico hay un aumento de la precarga, aumento de la poscarga, una disminución de la contractibilidad y del gasto cardíaco. En el choque obstructivo hay una disminución de la precarga, aumento de la poscarga, una contractibilidad normal y una disminución del gasto cardíaco. En el distributivo puede haber aumento o disminución o estar normal la precarga, una disminución de la poscarga, un aumento de la contractibilidad y un aumento o disminución del gasto cardíaco. En el choque hipovolémico, pues lo característico es una pérdida rápida y masiva de la volemia, es la más frecuente en pediatría. En el choque cardiogénico vamos a ver un bajo gasto cardíaco, una insuficiencia cardíaca o por arritmias. En el choque distributivo, una pérdida del tono vascular periférico, una hipovolemia relativa sin pérdidas evidentes. En el choque obstructivo, un flujo sanguíneo o pulmonar alterado con disminución del gasto cardíaco. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a ver? Entonces, en el sistema nervioso central, si el choque está compensado, vamos a ver agitación, ansiedad, letargia, somnolencia. El corazón va a estar taquicárdico, el pulmón taquipneico, en riñón vamos a ver oliguria con aumento de la osmolaridad urinaria y aumento del sodio urinario con un FeNA menor de 1. Si el choque es descompensado, el estado mental va a estar alterado, encefalopatía hipóxico-isquémica, vamos a ver taquicardia o bradicardia, falla respiratoria aguda, necrosis tubular aguda y falla renal aguda. Cuando el choque es irreversible, ya vamos a ver necrosis celular con una lesión hipóxico-isquémica en el sistema nervioso central, isquemia miocárdica y necrosis celular, falla respiratoria aguda y necrosis tubular aguda. En el choque compensado también podemos ver ilio, intolerancia a la alimentación, gastritis por estrés. En el hígado, lesión centrolobular, elevación de transaminasas. A nivel hematológico, activación endotelial, activación plaquetaria. A nivel metabólico, glucogenólisis, gluconeogénesis, lipólisis y proteólisis. Y vamos a ver una inmunoparálisis en el sistema inmune que se comparten tanto en el descompensado como en el irreversible. En el choque descompensado, en el tracto gastrointestinal, podemos ver pancreatitis, colecistitis acalculosa, sangrado gastrointestinal, traslocación intestinal. En el hígado, necrosis centrolobular, hígado de choque. En el sistema hematológico, coagulación intravascular diseminada, y en el sistema metabólico, depresión de glucógeno, hipoglicemia. En el choque irreversible, en el tracto gastrointestinal, vamos a ver sangrado gastrointestinal, falla hepática, coagulación intravascular diseminada, hipoglicemia y la inmunoparálisis que ya les había mencionado. Los paraclínicos, entonces, un hemograma, una procalcitonina, pruebas renales, pruebas hepáticas, hemocultivos, y si estos son positivos, el panel séptico, urocultivos, pruebas de coagulación, marcadores cardíacos como troponina, electrocardiograma y ecocardiograma,
gases arteriales y lactato sérico. Con esto podemos evaluar adecuadamente el choque. Y ahora el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo característico del choque? Un aumento de la frecuencia cardíaca, una disminución del sensorio, una disminución del gasto urinario, un aumento del llenado periférico, vascular periférico y una disminución de la presión arterial. Entonces, miramos la historia. Si hay un antecedente de trauma que ha habido sangrado y presenta estos signos, podemos pensar en un choque hemorrágico. ¿Cuál es el tratamiento? Transfusión y el damage control por cirugía. Si presenta sonidos anormales cardíacos y también como anormal la auscultación pulmonar, puede ser un choque obstructivo, puede estar taponado y necesita una pericardiocentesis o puede tener un neumotórax y necesitar un tubo de tórax. Si tiene pues un antecedente de trauma raquimedular con bradicardia y puede pensar en un choque neurogénico, se deben colocar vasopresores, se pueden colocar esteroides y la estabilización quirúrgica de la columna o de la médula alterada. Si hay antecedente de pérdida de líquidos, podemos pensar en un choque hipovolémico y pues hay que administrar volemia. Si hay un aumento, una disminución de la temperatura y usted ve que el paciente tiene signos de infección, pues hay que pensar en un choque séptico y debemos hacer los cultivos y formular antibióticos lo más pronto posible. Si hay exposición a algún alergeno, tiene síntomas de obstrucción de la vía aérea, estornudos, puede ser un choque anafiláctico o un rash en piel, hay que formular epinefrina, antihistamínicos y esteroides. Si hay alguna anormalidad en el ritmo cardíaco, que piense en un bloqueo, en una arritmia, pues es un choque cardiogénico. Si es un paro cardíaco, pues hace la reanimación y pueden generarse inotrópicos, mejorar la diuresis, antiarrítmicos, dependiendo de lo que se diagnostique. Y si no hay nada de los anteriores, pues pensar en neumotórax a tensión, tromboembolismo pulmonar, una insuficiencia renal, una intoxicación o un hipotiroidismo. Igualmente, pues hay que hacer el ABC, que es la vía aérea, la respiración y la circulación, siempre colocar oxígeno al 100%, obtener un buen acceso vascular. Después de obtener el acceso vascular, colocar 3 bolos de 20 cc por kilo y revalorar. Si se sospecha que tiene un choque cardiogénico, se recomienda no dar 20 cc por kilo, sino 10. La meta de los 60 cc por kilo debe ser en los primeros 30 minutos para usted revalorar al paciente y definir si es un choque refractario a líquidos. Si es así, usted mire si el choque es frío o el choque es caliente. Si el choque es caliente, debe empezar norepinefrina. Si el choque es frío, debe pensar en iniciar epinefrina. Si a pesar de iniciar las catecolaminas, usted se da cuenta que el choque sigue persistiendo, entonces debe pensar que puede ser una insuficiencia renal. Entonces ahí se ve la hipotensión más la hipoglicemia y debe valorar una terapia por metas. ¿Cuál es la terapia por metas? Colocar pues una monitoría pico o algo que le permita evaluar el índice cardíaco, la saturación venosa central, la línea arterial y las metas ¿cuáles son? Una presión arterial media adecuada, una presión venosa central adecuada, una saturación venosa de oxígeno mayor del 70% y un índice cardíaco entre 3.3 a 6 litros minuto por metro cuadrado. Y después de eso, pues valorar si el paciente tiene una presión arterial normal, pero el choque es frío, con una saturación venosa central menor de 70, una hemoglobina mayor de 10, a pesar de la epinefrina, entonces piense en iniciar milrinone o un vasodilatador como nitroglicerina. Si el índice cardíaco es menor de 3.3 con una resistencia vascular sistémica alta y pobre perfusión en la piel, considere levosimendan. Si el paciente tiene baja presión sanguínea, el choque es frío, la saturación venosa central es menos de 70, la hemoglobina es mayor de 10, a pesar de que ya tiene epinefrina, adicione noradrenalina a la epinefrina para tener una presión sanguínea diastólica adecuada. Si el índice cardíaco es menor de 3.3 litros minuto por metro cuadrado, adicione dobutamina, levosimendan o milrinone. Si la presión sanguínea es baja,
el choque es caliente, la saturación venosa central es mayor de 70, a pesar de la norepinefrina, si está euvolémico, adicione vasopresina. Pero si el índice cardíaco disminuye por debajo de 3.3 litros minuto metro cuadrado, debe adicionar epinefrina, dobutamina o levosimendan. Si a pesar de esto persiste el choque resistente, evalúe si hay un taponamiento cardíaco, si hay un neumotórax, y si a pesar de eso sigue, pues debe considerar la posibilidad de circulación extracorpórea. Debe pues tratar de mantener un adecuado nivel de hemoglobina, chequear siempre la saturación venosa de oxígeno, la presión de perfusión, chequear el lactato, titular los vasopresores, los inotrópicos y los vasodilatadores, según como se mencionó en el cuadrito que ya acabamos de describir. El tratamiento, pues aparte de mejorar la volemia, pues son los inotrópicos y los vasopresores, como acabamos de mencionar. Estos medicamentos, pues recordemos nuevamente que el gasto cardíaco depende del volumen de eyección y de la frecuencia cardíaca y de la resistencia periférica. Junto con el gasto cardíaco, pues van a determinar la presión arterial. Entonces, estos medicamentos actúan o en la resistencia o en mejorar el gasto cardíaco. Entonces tenemos los receptores adrenérgicos, que son los alfa-1, alfa-2, beta-1 y beta-2. Los alfa-1 generan vasoconstricción, aumentan la resistencia vascular periférica, aumentan la presión arterial, pueden producir contracción bronquial, midriasis, relajación del músculo liso del tracto gastrointestinal, glucogenólisis hepática. Los alfa-2 producen inhibición de la liberación de noradrenalina y acetilcolina, inhibición de la liberación de insulina, contracción del músculo liso vascular, agregación plaquetaria, inhibe también el flujo simpático. Los beta-1 producen taquicardia, aumentan la secreción de amilasa, aumentan la contractibilidad del miocardio. Los beta-2 producen vasodilatación, disminución de la resistencia periférica, broncodilatación, aumento de la glucogenólisis muscular y hepática, relajación muscular lisa, aumento de la liberación de noradrenalina, relajación de musculatura uterina y tremor muscular. ¿Cómo actúan estos receptores adrenérgicos? Entonces, por ejemplo, aquí están los beta agonistas o los alfa agonistas, se unen al receptor de membrana, activan la proteína G, se activa la adenilciclasa y en el caso en que se vaya a producir vasodilatación, aumento de la contractibilidad, se activa el AMP cíclico con activación de la proteína quinasa, generando una modulación del calcio intracelular, aumentando la contractibilidad y la vasodilatación. Por el contrario, si son alfa-2 agonistas, entonces lo que van a hacer es, a través de la adenilatociclasa, bloquear la generación de AMP cíclico, se inactiva la proteína quinasa y esto va a generar bloqueo del influjo de calcio a la célula, generando la vasoconstricción. Ese es el mecanismo de acción de estos receptores adrenérgicos. Además, los inotrópicos que más utilizamos pues son la milrinona, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa, que impide la formación de AMP cíclico, generando mayor disponibilidad de calcio a nivel de la célula y mejorando la contractibilidad. Y el levosimendan lo que hace es mejorar la unión del calcio a la troponina C y además produce un hiperflujo a través de una hiperexcitabilidad, abriendo los canales de potasio y mejorando el influjo de calcio y mejorando la contractibilidad, por eso se llama sensibilizador de calcio de la troponina C a nivel de la célula cardíaca. Ambos son lucitrópicos, o sea que mejoran la diástole, mejoran la perfusión de las coronarias y no generan consumo de oxígeno ninguno de los dos. Aquí pues ya vemos las dosis, entonces la epinefrina está indicado como vimos en el choque frío, pero pues aquí hay dos dosis. Si queremos vasodilatación la usamos a esta dosis y si queremos vasoconstricción la usamos a esta dosis. La acción es alfa 1, beta 1 y beta 2, la vida media es de 1 minuto. Se utiliza en el choque de bajo gasto con resistencia vascular sistémica aumentada. La dosis es de 0.01 a 0.75 microgramos kilo minuto. Puede producir taquiarritmias, leucocitosis, hiperglicemia, hiperlactatemia y incrementa el consumo de oxígeno miocárdico. La norepinefrina se utiliza en el choque caliente,
aumenta el retorno venoso y la precarga ventricular derecha. Tiene más efecto alfa 1 que beta 1, su vida media es de 1 a 2 minutos. La dosis 0.01 a 1 microgramo kilo minuto. Puede producir taquiarritmias, incrementa el consumo miocárdico de oxígeno, necrosis de miocardiocitos en infusiones prolongadas, bradicardia refleja si hay hipertensión. La vasopresina actúa sobre los receptores B1 del músculo liso vascular, B2 renal y B3 hipofisiario. Puede producir retención de agua, potencia el efecto vasopresor de las catecolaminas en un choque refractario. Tiene acción alfa 1, B1, B2 y B3, su vida media es de 5 a 15 minutos. La dosis es de 0,0003 a 0,0009 unidades kilo minuto. Produce vasoconstricción esplánica y riesgo de complicaciones gastrointestinales. La dobutamina tiene un isómero positivo beta 1 y beta 2 y un isómero negativo alfa 1. Predomina el beta 1 sobre el beta 2, su vida media es de 2 minutos. La dosis es de 2 a 10 microgramos kilo minuto y puede producir incremento del consumo miocárdico de oxígeno, taquiarritmias, fiebre, eosinofilia, tolerancia farmacológica cuando se usa por más de 5 días. El milrinone es un initrópico y vasodilatador, es un lucitrópico porque mejora la relajación diastólica, se utiliza cuando hay bajo gasto y aumento de la resistencia vascular sistémica, mejora la entrega de oxígeno, disminuye la resistencia vascular sistémica y puede producir hipotensión. Es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, su vida media es de 2 a 4 horas. La dosis es de 0,3 a 0,9 microgramos kilo minuto. Puede producir cefalea, taquicardia, hipotensión y trombocitopenia. El levosimendan es un sensibilizador de calcio, abre los canales dependientes de potasio, es un inotrópico, lucitrópico y vasodilatador. Es un sensibilizador de calcio con una vida media de 1 hora. La dosis es de 0,1 a 0,2 microgramos kilo minuto y puede producir cefalea e hipotensión. Gracias.